Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial porque es nuestro primer seminario de análisis práctico, Derecho Penal en Casos. Tenemos un seminario distinto que ahora se llama Don Alfredo Echeverri, que es sobre actualidad legal penal, que también los dejamos muy invitados. Tenemos ahí alguna cosa programada pronto. Pero en esta ocasión, que es el primero, con un enfoque, como les digo, muy de bajar y analizar en profundidad ciertos delitos. En esta ocasión van a ser delitos económicos. Tenemos dos grandes expertos. Vamos a hablar primero Gonzalo García Palomino. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo. Es director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes y director del programa de doctorado. Además, sus temas de investigación han sido principalmente en el área de los delitos económicos. Hoy él nos va a hablar del sistema de deslealtad y los negocios riesgosos en el delito de administración desleal. Luego va a seguir Nicolás Oxman, él es también doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, un reconocido también abogado de la plaza, y dentro de sus investigaciones, no solo en temas de dolo, que es muy importante, sino que también tiene harto en el ámbito económico y nos va a hablar ahora del delito de negociación incompatible. Luego de cada exposición, o sea, al final, digamos, vamos a dar un pequeño espacio para preguntas, ¿no? Entonces voy a dejar con ustedes al profesor Gonzalo García. Buenas tardes a todos. Me pidieron que les hablara de algo práctico relacionado con el delito de administración desleal. Pero soy académico y me cuesta un poquito el tema práctico, pero voy a hacer el intento. ¿Okay? Lo que voy a exponer tiene que ver con algunas cuestiones efectivamente prácticas o resultados prácticos de una investigación científica que estoy desarrollando en un proyecto Fondesit. ¿Okay? Que es mucho más amplio que la administración desleal, pero una parte importante de esa investigación tiene que ver con la administración desleal. Antes de ver los casos propiamente tal, quiero explicarles el gran problema que tiene la administración desleal en Chile y en general el derecho comparado. Para eso, probablemente la mejor forma sea contarles un caso internacional. Hacia los años 70, en Alemania, se produjo el siguiente caso. Un bodeguero, el dueño de una viña en realidad, alteró los vinos que vendía. En realidad él era uno de los dueños de la viña, uno de los socios, alteró los vinos y los comenzó a comercializar. Como consecuencia de eso, lo pillaron, por cierto, identificaron la ilegalidad que estaba realizando y se le amenazó con sanciones administrativas importantes, que finalmente fueron efectivamente aplicadas al punto que le impidió seguir comercializando el vino. Los socios de aquella compañía se querellaron por el delito de administración desleal. Y uno piensa, bueno, ¿por qué tiene que ver una sanción administrativa con el delito de administración desleal? Y que es precisamente la gran problemática que nos presenta la dogmática de la administración desleal puesta en el límite más externo del delito, más dudoso del delito. Y esa discusión fue tan relevante en Alemania desde los años 70 hasta hoy, que hoy en día los resultados de esa discusión uno los puede ubicar en el centro, en el núcleo de lo que hoy en día se entiende por delito de administración desleal. Y ese delito presenta tres tipos de problemas. Después yo lo voy a explicar bien el delito, pero necesito que entiendan la problemática porque hacia allá voy. Tiene tres tipos de problemas. Un primer problema que se denuncia de este delito es la falta de contornos claros. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo injusto de ese delito? La segunda cuestión es determinar si ese delito constituye una infracción a cualquier deber de lesionar el patrimonio ajeno o consiste en infringir deberes específicos, especiales, que constituyen su propio injusto. Y lo tercero es la incapacidad que tiene ese delito de poder establecer los límites claros con otros delitos parecidos al delito de administración desleal o que constituyan verdaderos ataques desde dentro de quien tiene el control sobre un determinado patrimonio o un determinado bien, como por ejemplo la apropiación indebida, u otros que ya no tienen control sobre bienes, pero tienen facultades de
de lesionar o de limitar el patrimonio, como podría ser el abuso de firma en blanco, por ejemplo, entre otros. ¿Ah? Entonces, hay tres grandes problemas que presenta la dogmática de la administración desleal, y esos problemas provienen esencialmente de lo siguiente: de que la dogmática de la administración desleal se empezó a construir sobre un discurso, y ese discurso consistía en la idea de que, a diferencia de la estafa, la administración desleal es un ataque desde dentro. Y por lo tanto, esa idea de que la única diferencia con la estafa es que este es un ataque desde dentro, es caracterizar el delito de administración desleal como una especie de conducta riesgosa para el patrimonio ajeno que cometa aquella persona que tiene el control sobre bienes de otros. Y por lo tanto, la dogmática de la administración desleal empezó a perfilar las conductas injustas a partir de una idea que era propia de otros delitos, que es la idea de riesgo prohibido. La idea de riesgo prohibido tiene mucho sentido, por cierto, en delitos contra bienes inalienables, donde el solo emprendimiento de un riesgo en contra de un determinado bien jurídico puede entenderse per se como injusto. En cambio, en delitos contra bienes instrumentales, esa idea de injusto per se, por el solo hecho de emprender un riesgo, evidentemente es inadecuado. Por lo tanto, tenemos una forma de hacer dogmática que entiende el injusto de estos delitos como la contracara de la estafa. Y esa contracara se expresa esencialmente en la posición que tiene el sujeto activo en relación al bien jurídico protegido. Y en el derecho alemán, este delito tenía dos grandes subhipótesis: la hipótesis de abuso y la hipótesis de infidelidad. Y esta dogmática entendió que en realidad la hipótesis de abuso era en realidad una hipótesis específica de otra más general, que era la de infidelidad, y que consistía evidentemente en el emprendimiento de una conducta riesgosa contra el bien jurídico de otro en una posición de control sobre ese patrimonio. La razón de entender eso así es problemática. La razón son razones históricas, que necesito explicarlas. Pero el entender el delito desde esa perspectiva supone entenderlo necesariamente como un delito puro de resultado, donde su injusto, su desvalor conductual está radicado esencialmente en el emprendimiento de un riesgo. Evidentemente eso supone entender que es suficiente con el riesgo para el patrimonio para entender eso como un injusto penal, propiamente tal. Y eso es problemático. Si nosotros entendemos el delito de administración desleal a partir de sus tres grandes elementos, vale decir, la posición del sujeto activo, el modo conductual y la lesión o el resultado en relación al bien jurídico, este modelo general lo único que haría es simplemente caracterizar el modo conductual a partir del riesgo y caracterizar la posición del sujeto activo como una posición interna, cualquiera sea esa posición interna. Lo importante es el control material sobre un determinado bien. La tesis que voy a defender es que no es posible reconstruir el delito de administración desleal solo a partir de la idea de riesgo, precisamente porque el bien jurídico es puramente instrumental y los riesgos para bienes instrumentales son propios de la naturaleza y las interacciones sociales modernas, y por lo tanto no es representativo de injusto alguno el solo riesgo en relación al patrimonio, y por lo tanto lo que tenemos en realidad en los modelos alemanes y en el modelo chileno, pero con mayor razón en el modelo chileno, es un verdadero sistema de deslealtad que está construido por tres elementos que serían el elemento de la posición, pero una posición específica, cualificada, modos de conducta específicos y cualificados, y adicionalmente la exigencia de resultado. ¿Por qué es que la dogmática chilena sigue repitiendo esta idea de que el delito, en su subhipótesis de infidelidad, solo se representa por la idea de riesgo? Y la razón es más antigua. En realidad, el delito de administración desleal es una copia del parágrafo 266 del Código Penal alemán. Y por lo tanto, nosotros copiamos un artículo que
fue perfilándose en sus características a lo largo de muchos años en Alemania. Nosotros nos fuimos herederos de ese recorrido de perfilación precisamente de esa conducta. Viene del derecho romano germano tardío, vale decir de 1530 y tanto, la idea de deslealtad, pero en un contexto cultural en que no estaban desarrollando concretamente ellos la idea de relación fiduciaria. Ellos desarrollaron tardíamente la idea de relación fiduciaria y por lo tanto solo desarrollaron la idea de control sobre bienes, controles materiales sobre bienes. En ese entorno, en ese contexto, empezó un desarrollo paulatino de algo así como un tipo penal paralelo a la apropiación indebida. Pero que no consistía solo en la lesión de la propiedad, sino que la idea de lesión a otro tipo de intereses patrimoniales mucho más amplio. Esos primeros tipos penales suponían lesión al patrimonio, pero también suponían lesión para otros bienes jurídicos. En ese desarrollo, muy posterior, hacia 1870 y tanto, el Código Penal del Reich estableció por primera vez algo parecido a lo que conocemos hoy como administración desleal. Y describió muy bien las posiciones de los sujetos en relación a un determinado patrimonio o algún determinado bien ajeno, pero no redactó muy bien los modos conductuales. Y por lo tanto, toda la discusión en la dogmática penal alemana consistió en tratar de perfilar los modos conductuales. Ya sabemos bien cuál es la posición, pero no sabemos cuál es la conducta injusta. Y por lo tanto surgieron dos grandes teorías, la teoría del abuso y la teoría de la infidelidad. Con posterioridad, el legislador alemán soluciona ese problema de otra forma. Perfiló las conductas, una como abuso y otra como infidelidad. O sea, resolvió la problemática dogmática perfilando precisamente dos subhipótesis, de abuso y de infidelidad. Pero cometió un error, que es el que tienen en pantalla. No describió la posición. O sea, anteriormente describía tanto la posición que fue tan criticada que terminó resolviendo no describir la posición, pero solo describir el modo conductual. Y el abuso, en principio, consistía en ejercer facultades que eran atribuidas al centro de imputación patrimonial de una persona, en contra de sus propios intereses. Eso es abuso. Y por otro lado, la infidelidad consistía en ejecutar cualquier conducta que tuviera la capacidad de lesionar el patrimonio ajeno. Entonces, hasta el día de hoy los alemanes han tenido el problema de perfilar su conducta típica. Y al perfilarla, han aceptado que el solo riesgo en relación al patrimonio, en un contexto que hay que cualificar, puede ser entendido como ilícito de administración desleal. Pero ¿cómo solucionar el problema de la posición? Bueno, lo solucionaron. Allá abajo hay una serie de frases subordinadas a partir de la cual reconstruyen una posición y surgen dos teorías, la teoría monista y la teoría dualista. Y la teoría monista dice, mire, lo relevante en la posición es que se trate de un sujeto con una posición, con un deber de tutela patrimonial ajena en relación a otro. Entonces así se fue resolviendo el problema en la dogmática alemana. ¿Cuál es el problema que tenemos los chilenos? ¿Qué tiene que ver esto con Chile? Bueno, tiene que ver mucho. Casi el 100% de los autores en nuestro país están importando esa teoría. O sea, la forma de resolver el problema alemán lo están importando en nuestro país y están proponiendo de alguna forma soluciones que eran ad hoc a los problemas alemanes y no necesariamente ad hoc a los problemas chilenos. O sea, la teoría monista es probablemente la más representada en nuestro país por los autores penalistas. ¿Se va entendiendo? Pero resulta que, como en general no leemos alemán, leemos a los españoles, entonces, bueno, ocupemos a Ivo Coca, a Julia Pastor, utilicemos a los españoles, a la dogmática desarrollada por los españoles. Y tenemos un segundo problema, los españoles no siguieron el modelo alemán.
para reconstruir la administración desleal. Siguieron algo más o menos parecido, pero no era exactamente lo mismo. De hecho, cuando nosotros vemos acá, en la posición propiamente tal, efectivamente la cualificaron. Se trata de un sujeto con facultades de administrar. Pero al momento de describir la conducta típica, la describieron como infringir las facultades de administración. O sea, cualquier cosa. Y por lo tanto, para ellos, la infracción a deberes de la administración de sociedades ya es típica, prácticamente. Sí la pueden vincular de alguna forma con algún resultado en relación al patrimonio. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación en la que estamos? Es que tanto la dogmática que proviene de Alemania como la que proviene de España abre sus puertas a entender como injusto conductas puramente riesgosas para el patrimonio. Y por lo tanto, la apertura a entender que una futura sanción administrativa pueda ser entendida, o falta de compliance, por ejemplo, pueda ser entendida como un delito de administración desleal. El problema, y estos son resultados de mi investigación, es que el tipo penal chileno no es igual ni al alemán ni al del español. Es muy distinto al español, en realidad es una copia del alemán, pero 2.0 o 3.0, o sea, mejorado. Trató de resolver conscientemente todos los problemas que estaba mostrando la dogmática penal alemana al momento de resolver problemas relacionados con el delito de administración desleal. De hecho, yo les propongo una lectura de los tres elementos: posición, modos conductuales y resultado. ¿Qué es lo que tienen ahí ordenado? Respecto de la posición, el tipo penal chileno va a describir la posición acá arriba a partir de una primera cláusula, que es la cláusula tener a cargo. Luego, las subcláusulas de salvaguardia y gestión, vale decir, se tiene a cargo por medio de la salvaguardia y la gestión. No cualquier cosa, no una persona, no bienes en particular, sino que un patrimonio o una parte de él. Y además, lo que es más llamativo, que es distinto al Código Penal alemán, es que no es cualquier posición, sino posiciones que tengan como fuente, como origen, la ley por un lado, la orden de autoridad o un contrato. No es posible aceptar en el caso chileno, pero sí en el alemán, relaciones puramente fácticas o relaciones de pura confianza personal. Esto es una cuestión muy destacable, muy llamativa del modelo chileno. Pero además algo distintivo. Si bien copió la idea de que las conductas típicas consistieran en el abuso y en la infidelidad o la ruptura de la fidelidad, como dirían los alemanes, lo hizo de una manera técnica mucho más descriptiva de aquello que hace el Código Penal alemán. No sé cómo voy el tiempo, me queda todavía, como 10 minutos, ¿no? Por ahí, sí. Vamos a los tres elementos para que se den cuenta. Ok. La construcción de la posición, a diferencia del Código Penal alemán, lo es por medio de estos tres elementos: estar a cargo, salvaguardia y gestión y las fuentes formales. De esto escribí un artículo que está publicado en Política Criminal, donde trato de rescatar lo que significa estar a cargo en el ordenamiento jurídico nacional. Y llego a la conclusión de que consiste, en principio, en la asunción de una función o un rol prospectivo en el ámbito de la organización de otro, o por otro, a partir de lo cual se asume un estatus o obligaciones de competencia con cierto margen de decisión. Aquí tomé varias opiniones, entre otras una opinión de Soledad sobre responsabilidad como rol, de manera que está citada Sole en ese trabajo. Pero en principio, la cláusula estar a cargo no es neutra. Estar a cargo es asumir un determinado rol, un determinado estatus, a partir de definir finalidades, funciones y además facultades para lograr ese rol o esa función. Pero no solamente eso, sino que el estar a cargo es el gran concepto
que se va a asociar con el patrimonio, estar a cargo del patrimonio, pero no directamente a cargo, sino por la vía funcional de la salvaguardia o la gestión. La gestión supone utilizar todos los elementos necesarios para lograr un determinado objetivo y por lo tanto es necesario la gestión, tomar decisiones en torno al patrimonio. En cambio, la salvaguardia es un tipo de función más limitada que supone custodia, protección, etc. Un deber de garante de protección en relación a un determinado bien con menos funciones que evidentemente la gestión. Y las fuentes, que es lo que les dije previamente, que consistía en que los deberes característicos de tener a cargo provienen o de la ley o del contrato o una decisión de la autoridad. No puede ser una pura relación de confianza personal. Conclusión respecto de ese primer elemento. Yo llego a la conclusión en un trabajo que todavía no está publicado y que tiene mucho análisis desde distintas perspectivas, que la posición en el delito de administración desleal es una posición cualificada, especial, muy especial, que se enmarca en un ámbito de negocio o relaciones de confianza institucional u organizativa, en que un sujeto cede a otro un aspecto del marco organizativo de su propio patrimonio. O sea, no es entregar bienes, no es entregar un bien, o bienes en específico, sino que ceder a otro la organización patrimonial o parte de su organización patrimonial. Es muy cualificada. Y es entregárselo, evidentemente, a un tercero que por razones de salvaguardia, asociativas, colaborativas o por razones de representación, debe perseguir intereses y objetivos patrimoniales delegados. Y por lo tanto, a partir de ese estatuto especial cualificado, es que surgen al menos dos deberes, no funcionales, además de los deberes funcionales. El deber de tutela, que era precisamente una de las características del modelo alemán, el deber de tutela, y el deber de lealtad. Son dos deberes que nos surgen de cualquier estatus, son dos deberes que nos surgen de cualquier posición, sino que son dos deberes propios de este tipo de relaciones especialmente cualificadas. No toda relación fiduciaria es una relación en que uno cede necesariamente el ámbito de organización patrimonial a un tercero, pero todas esas son relaciones fiduciarias. Respecto a los modos conductuales, esto es clave. Al igual que el modelo alemán, también la subhipótesis de abuso, que consiste en crear obligaciones que se le atribuyan al centro de imputación patrimonial del titular, pero en contra de sus intereses, evidentemente, y por lo tanto afectando el patrimonio, pero además una cuestión que es esencial, contrariando los límites fijados en su relación interna. Vale decir, se crean obligaciones en relaciones externas, pero contrariando las obligaciones en la relación interna para con el titular del patrimonio. Eso es abuso, sobrepasar en el fondo los acuerdos y los límites fijados en la relación interna. Y en segundo lugar, la subhipótesis de infidelidad, que es la que nos genera principalmente problemas. Yo identifiqué que tanto el abuso como la infidelidad se encuentran representados también en el mandato. O sea, en el Código Civil están exactamente los mismos deberes, que es lo que tienen ustedes en pantalla. O sea, en el caso de abuso, se infringe el deber de respetar los límites del encargo al crear obligaciones en nombre del principal, artículo 2160, y en el caso de la infidelidad, el deber de abstenerse de cumplir el encargo de un modo contrario a los intereses del titular. O sea, en el mandato se expresan precisamente los mismos deberes que antes o que después en el delito de administración desleal se ven expresados y representados en el abuso y la infidelidad. Pero ¿en qué consiste la infidelidad? Y esto es lo llamativo, es que a diferencia del modelo alemán y a diferencia del modelo español, el chileno se construye en base a dos cláusulas y que nadie las ve normalmente, o cuando se ven se interpretan incorrectamente desde mi punto de vista. La primera tiene que ver con la forma.
en qué consiste la conducta y el tipo penal va a sostener cualquier acción o omisión. Si nos quedamos hasta ahí, bueno, un delito puro resultado. Pero no establece solo cualquier acción o omisión que pueda generar un perjuicio patrimonial. Además agrega una cláusula que consiste en que esa acción o omisión sea ejecutada de un modo manifiestamente contrario al interés del titular. Y eso es, y también en el mandato, una expresión en una cláusula sintética de la idea de deslealtad. Vale decir, consiste en ejecutar la conducta de acción o omisión de un modo, una forma de actuar prototípicamente especial que consiste en ser desleal. No consiste entonces el delito en su infidelidad en la idea de puro riesgo para el patrimonio, sino que un riesgo para el patrimonio cometido, ejecutado de un modo prototípicamente desleal. En nuestro país, la mayoría de la doctrina que trae las ideas españolas o las ideas alemanas han solucionado, han entendido esa cláusula propia de la deslealtad como una cláusula puramente cuantitativa de gravedad. Vale decir que la infracción al deber sea grave, que es precisamente lo que decían los alemanes en relación a su tipo penal, pero que ellos no tenían precisamente esta cláusula. Vale decir, están interpretando una cláusula externa a partir de los mismos criterios alemanes. Voy a dejar hasta ahí porque yo 25 minutos, solo decir que en el último elemento, en el resultado, en el caso de toda la dogmática de la administración desleal, se siguen los mismos parámetros de la estafa. Vale decir, se aplica el principio del saldo, diferencias de activos y pasivos, el principio de valoración singular, vale decir, se va a vincular el resultado exclusivamente con la conducta típica y no con otros desarrollos posteriores, y lo mismo respecto al principio de inmediatez, vale decir, necesariamente se va a analizar el resultado no a partir de procesos ulteriores que se vayan desarrollando en torno a una determinada conducta, sino directamente a partir de la conducta típica. Diría eso y después dejamos para la conversación. Muchas gracias. Bueno, aquí se va a caer todo, ¿eh? Está complejo. Bueno, hay que hacer un... Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, lo primero es agradecer la invitación al Colegio de Abogados, la posibilidad de compartir con todos y todas ustedes, y en especial a la profesora Atena Vargas por permitirme decir algunas palabras, ¿no?, en este seminario que recién se inaugura. Bien, yo voy a hablar sobre el delito de negociación incompatible. Este es, en realidad, muy brevemente, es exponer algunas conclusiones preliminares de un trabajo que ya lleva su tiempo de elaboración y que espero poder publicarlo prontamente, aunque el tiempo ha sido escaso y no ha permitido ello, pero haremos el esfuerzo. El trabajo ya lo he expuesto en varios seminarios, anteriormente en uno que se organizó en la Corte Suprema en su momento y anteriormente en uno en la Universidad San Sebastián, muy cuestionada por estos días, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso. Bien, el tipo de negociación incompatible que está ahí en el 240 del Código Penal tiene numerosas hipótesis. Y como esto se trata de un seminario práctico, voy a intentar partir por un caso en relación con la última de las hipótesis que está contemplada en el artículo 240 del Código Penal. Mire, hace un tiempo atrás, en el año 2019, la Comisión para el Mercado Financiero
sancionó a los directores de Blanco y Negro S.A., Colo Colo, ¿no es cierto?, por infracciones de normas sobre operaciones con partes relacionadas. Concretamente, la Comisión para el Mercado Financiero aplicó las disposiciones contenidas en el artículo 147 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Ley 18.046, por entender que se habían incumplido las exigencias procedimentales establecidas para aprobar operaciones con partes relacionadas en sociedades anónimas abiertas. Concretamente, la infracción que fue aplicada se derivó de un supuesto de hecho que decía relación con que el directorio de la sociedad había aprobado operaciones que consistían en la entrega de préstamos por parte de Blanco y Negro S.A. a un fondo de inversión de naturaleza privada llamado Parinacota, relacionado con el director Moza entre los años 2005, 2016 y 2017. Bueno, la defensa de Blanco y Negro S.A. planteó que en realidad aquí no se había infringido ningún deber establecido específicamente en la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto al incumplimiento de normas de naturaleza procedimental, reconoció la infracción, pero entendieron que no había producido ningún tipo de perjuicio para la sociedad. Todo lo contrario, había producido un beneficio toda vez que se incrementó el patrimonio de Blanco y Negro S.A. y se evitó así el caer en un procedimiento de liquidación concursal. Bueno, el problema es que el Código Penal, a diferencia de lo que establece la Ley de Sociedades Anónimas para entender cuando se realiza un acto de negociación incompatible, concretamente entre partes relacionadas, no exige un perjuicio. El Código Penal no exige un perjuicio. Solamente menciona como exigencia típica que se ejecuten acciones o operaciones con partes relacionadas, incumpliendo las normas procedimentales establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas. Entonces, aquí surge la primera pregunta, y sobre la base de lo que establece también la doctrina que se ha preocupado del asunto. En nuestra legislación, quienes han discutido sobre la naturaleza jurídica de esta disposición penal entienden que se trata de un delito de peligro abstracto y en consecuencia solamente requiere peligro, ¿no?, para el patrimonio de la sociedad o de los accionistas o de los socios, de modo tal que sería suficiente para efectos de poder estimar la existencia del ilícito con que se incumplieran las normas procedimentales de contratación, o sea, el incumplimiento, por así decirlo, de un estricto deber formal, ¿no?, el cumplimiento de los deberes formales de contratación, sería suficiente para efectos de configurar la existencia del ilícito, ¿no? Y esta tesis, ¿no?, continúa diciendo que en el caso en que se genere un perjuicio para el patrimonio de la sociedad, el hecho ya no puede ser configurado a título de o entenderse que existe una negociación incompatible, sino que el ilícito derechamente se transforma o se traslada o se subsume o consume, usan muchas palabras para eso, ¿no?, en el ilícito de administración desleal, ¿no? Esta tesis ha sido defendida por el profesor Schulman, con una serie de otros argumentos que no comparto y que en el fondo quisiera expresar por qué. Si así fuese, como dice el profesor Schulman, si tuviéramos que aceptar esta tesis, entonces no habría ninguna diferencia o más bien no habría que hacer ninguna diferenciación cualitativa entre el injusto administrativo del injusto penal. O sea, daría exactamente lo mismo, ¿no? Podría incluso establecerse que aquello que no resulta ser ilícito en el ámbito administrativo resulta ser
paradójicamente ilícito en el ámbito penal. Por otra parte, si la ley de sociedad anónima establece exigencias, incluso de peligro concreto, para el patrimonio social, ¿por qué la pregunta es por qué se insiste en seguir sosteniendo que el tipo de negociación incompatible relacionado con los directores o gerentes de sociedades anónimas contemplado en el numeral 7 del artículo 240 es una figura de peligro abstracto, cuando pareciera que alguna importancia, ¿no?, debería tener la distinción entre aquello que puede ser ilícito en el ámbito administrativo como punto de partida base de aquello que podría serlo también para lo injusto penal. Bueno, y aquí hay una serie, no los voy a aburrir, hay una serie de disposiciones o tesis, ¿no?, doctrinales, sobre todo de origen alemán, que parten de la base de que lo que puede ser ilícito en el administrativo, el injusto diferenciable, ¿no?, que es posible sostener que no existe, que existe una diferenciación de injusto, de modo tal que no hay una unidad del ordenamiento jurídico, que es una idea muy propia, ¿no?, tradicional de la mirada del derecho. Plantea dudas incluso desde un punto de vista de anticipación de la tutela penal, entender que es posible sancionar penalmente comportamientos que no constituyen siquiera ilícitos administrativos o que no son sancionables desde el punto de vista administrativo, anticipando la tutela penal, entendiendo que se trata de ilícitos consumados en el ámbito, en otro ámbito que está reservado o que debería estar reservado para la sanción de conductas o de los comportamientos o formas de afectación de bienes jurídicos más graves, ¿no? Esa es una pregunta que en todo caso queda abierta, ¿no? Otra posibilidad es entender derechamente que aquí en esta modalidad del artículo 240 del Código Penal, en el caso del numeral 7, se trata de un delito de peligro concreto. Esa sería la otra alternativa. Y como delito de peligro concreto, necesariamente debería acreditarse preliminarmente la existencia de una sanción de naturaleza administrativa como requisito esencial o incluso procedimental para poder perseguir penalmente el asunto. Y sobre esa base, necesariamente incluso uno podría entender, ¿no?, que en los casos en los cuales se realizan contrataciones con partes relacionadas vulnerando las normas establecidas en los artículos 44 y 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, ello no es por sí solo requisito suficiente para fundar la existencia de un ilícito penal consumado de negociación incompatible, sino que se requería necesariamente que se pusiera efectivamente en riesgo, en los términos que lo establece esta normativa, el patrimonio de la sociedad o de los accionistas. Bien, este es un criterio que es puramente restrictivo, lógicamente, lleva a una conclusión que uno podría, con todas las disposiciones legales que se han incorporado al Código Penal, entre ellas la administración desleal, entender qué relación tiene el numeral 7 del 240 con la administración desleal. Sobre todo que uno podría entender que en el caso en el cual derechamente se realiza una negociación incumpliendo las reglas procedimentales de contratación que están en la Ley de Sociedades Anónimas, y efectivamente esa infracción no solamente es formal y administrativa, sino que además supone un perjuicio para la sociedad que genera acciones civiles en los términos que establece el 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, uno podría pensar que derechamente ahí en ese caso, más que un supuesto de negociación incompatible, se estaría en presencia, o podría pensarse, de una administración desleal del patrimonio social. Bueno, esa es una pregunta que es difícil responder, no tengo respuesta, ¿ya? Pero si ustedes me ayudan, a lo mejor llegamos a algo, ¿no? Algunas posiciones que han intentado dar respuesta a esto. Una primera posibilidad, o derechamente una posibilidad, es subsumirlo todo en el delito de acuerdos societarios abusivos. Esa es una posibilidad, ¿no?, que he buscado en el derecho comparado, ¿no?,
no me convence mucho, pero es plausible. El problema está en que nosotros no tenemos, y por eso decía consunción, especialidad, absorción, no tenemos una norma de concurso de aparentes leyes penales en el Código Penal que solucione esto, aunque algunos dicen que no es necesaria, pero atendía la cantidad de ilícitos especiales y conflictos entre los distintos injustos, pareciera ser que uno podría exigir un poquito al legislador que se preocupara de regular esas relaciones para poder establecer en qué casos se cometen unos delitos u otros. Otra solución es derechamente recurrir a formas de concurso o entender que únicamente habría que entender si es que es el gerente o director, por ejemplo, celebra contratos con partes no relacionadas, ¿no? Configuraría, si es que hay una infracción grave al deber de lealtad y protección del patrimonio y se causa un perjuicio social, ese sería el caso en que sería reconducible a la administración desleal. Y en el caso en que se trate de partes relacionadas, o sea, de partes relacionadas, que son empresas subsidiarias, esa es la forma en que se ha entendido por la CMF el concepto de partes relacionadas, o personas que tienen los parentescos legales que están establecidos ahí en la norma, en ese caso lo que se aplica es derechamente el tipo de negociación incompatible. Eso podría ser una posibilidad. El problema está en que cuando no se genera el perjuicio, porque cuando no se genera el perjuicio, derechamente puede haber o va a haber, ¿no? La posibilidad de imputar esto penalmente, porque el tipo penal no lo exige, pero no va a haber sanción administrativa. Entonces ahí la pregunta sería ver qué solución puede establecerse. Entonces, una posible es entender, ¿no?, derechamente que aquí deberíamos conformarnos con la tesis que establece que en el fondo este es un delito de peligro extremadamente abstracto y que no hay posibilidad alguna de entender su diferenciación de injusto con otras figuras penales y particularmente con la administración desleal o con los acuerdos societarios abusivos. O derechamente entender, que es lo que al menos he intentado empezar a construir, de que en esos casos lo único que podría entenderse, aunque habría que verlo si es que no son partes relacionadas, una tentativa de administración desleal, si se entiende que es posible. Bien, a ver, ¿todo el tiempo? Me queda un poquito, ¿no? Es que porque son 7 numerales, no alcanzo, ya no alcanzo a ver los otros, ¿no? Ya, pero alguno que sea, ahí está, bueno, usted tiene ahí en el Código Penal, sale, bueno, entre otros, que está el juez árbitro, ¿no?, el representante legal de una sociedad, o sea, el representante legal, el liquidador comercial, eso, el veedor concursal, el liquidador concursal, y ahí también hay problemas que no voy a alcanzar a desarrollar, pero sí lo podemos dejar para las preguntas o el debate, que qué pasa, por ejemplo, con los delitos de insolvencia punible del Código Penal, cómo se relacionan la negociación incompatible con esos delitos de insolvencia y con la administración desleal, ¿no?, que aparece ahí siempre dando vueltas en este asunto, ¿no? Después hay cuestiones que son de limitación de aplicación de la norma. Se puede entenderse que el delito de negociación incompatible se refiere a todos los casos en que alguien administra un patrimonio especialmente tutelado o que requiere de un interés especial por parte del Estado, porque eso en el fondo lo que aquí está, no es solamente el funcionario público, sino que son patrimonios especialmente tutelados respecto de personas que no tienen la facultad plena de administración o que por ley tienen limitada su facultad de administración, como en el caso de los directores y gerentes de sociedades anónimas. Bueno, si el delito de negociación incompatible en realidad se comete en todos los casos en que toman interés para sí o para un tercero en la negociación, entendiendo que sea una de las personas que está legalmente vinculada o que se establece ahí en la ley, o debe ser únicamente los casos en los cuales la ley regula especialmente que existe un conflicto de interés.
Bueno, yo creo que de acuerdo al principio de legalidad debería limitarse la aplicación del tipo penal únicamente a los casos en los cuales la ley, una norma de naturaleza extrapenal, regula expresamente este conflicto de interés. Por ejemplo, en el caso de los guardadores, ¿no? Cuando toman, los guardadores tienen serie de limitaciones legales y los albaceas, ¿no? Para poder administrar el patrimonio ajeno. Tienen limitaciones que están establecidas para las curiadurias, ahí en el 456 del Código Civil, en el 436, ¿no? En cuanto a las modalidades que tienen para poder administrar y vender bienes de sus pupilos, ¿no? Lo mismo pasa con el albaceo en cuanto gestor de intereses o negocios ajenos, queda sujeto a limitaciones en cuanto al patrimonio que administra, y esas están todas reguladas en el Código Civil. En cuanto a la norma, en aquella parte que establece el representante legal, uno dice, bueno, ¿a qué representante legal se refiere? Bueno, yo había pensado en un principio que la norma quedaba limitada exclusivamente a los casos en aquellas personas que por ley ejercen la administración o representan legalmente el patrimonio de otros, ¿no? Como ocurre con los padres respecto de los hijos, que no tienen facultad de administrarlo por sí solos, ¿no? Que son como parte del ejercicio de la patria potestad, ¿no? En el ejercicio legal del goce sobre sus bienes. Pero también hay otros supuestos que pueden quedar aquí comprendidos, ¿no? Por ejemplo, el profesor Thurman agrega los supuestos en los cuales que esta disposición del representante legal podría ser extensiva, dice, a las administradoras de fondos de pensiones en cuanto regulan los activos de personas que y son entidades que administran el patrimonio ajeno, ¿no? En cuanto a estas personas, nosotros, ¿no? Como personas que usamos el sistema de fondos de pensiones, no podemos disponer de ellos por expresa disposición de la ley. Entonces él dice que sería posible aplicar la administración desleal a estos casos si se genera un perjuicio, incluso sería esta la forma en que comúnmente se operaría, y que en los casos que se genera un peligro para el patrimonio de una persona que dentro del marco de del decreto ley 3500 eso podría ser incluso una tentativa y quedar o reconducirse al tipo de negociación incompatible, ¿no? Sería una forma de tentativa especialmente regular, ¿no? Bueno, yo encuentro difícil encontrar casos en los cuales un administrador de fondos de pensiones todavía no puede incurrir en esta clase de conductas, ¿no? Pero bueno, esa es la opinión. Yo no logro ver cuál es el caso en concreto en que un administrador de fondos de pensiones podría tomar interés en la administración del fondo de una persona incurriendo en una negociación de naturaleza incompatible. Bueno, ahí sí estamos, ¿no? Ya. Bueno, lamentado el tiempo y bueno, eso lo puedo dejar para las preguntas. Muchas gracias. Damos la palabra a la audiencia si quieren hacer una pregunta. Tenemos una. Sí, al distinguido profesor que acaba de exponer recién, con ocasión de que citó el derecho de familia, y se me ocurre también eventualmente la administración desleal respecto al representante legal, el hijo, en este caso voy a utilizar el ejemplo de madre, que es comúnmente el aceptable, respecto a los fondos de la pensión de alimentos. Ahora con ocasión de los famosos retiros del 10% y con además la ley 19.000, bueno, el artículo 19 cuater y quier de la 14.908, que son los retiros del fondo de la FP, la investigación patrimonial, etc. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Podría caer eventualmente si esos dineros son mal utilizados por parte de la representante legal de la alimentaria? Habría que acreditarlo obviamente, pero ¿podría estar dentro de los fondos? Lo que pasa es que yo, bueno, creo que es difícil porque tendría que ser un conflicto de interés especialmente regulado, ¿no? Entonces, en los casos de conflicto de interés especialmente regulado respecto de los padres que administran legalmente los bienes de sus hijos, ¿no? No emancipados, por cierto, están los supuestos en los cuales, por ejemplo, el ejercicio del derecho legal de goce sobre los bienes del hijo, ¿no?
este delito podría cometerse en todos los casos en que pretenda vulnerar las prohibiciones relativas a la enajenación de los bienes de su hijo. Está ahí regulado en el 254 del Código Civil. O en las disposiciones relativas a la aceptación o repudio de las herencias, 255 del Código Civil. Y también en todos los asuntos en que, como consecuencia del ejercicio de su usufructo legal, los padres pretendan realizar gestiones o negocios para beneficio propio de sus parientes o sociedades, perjudicando los intereses del pupilo, con independencia de que se encuentren o no privados del derecho a administración de sus bienes. Ahí está el 257 del Código Civil. Por eso decía que extenderlo a todos los casos en los cuales puede haber un mal uso de los bienes, no creo que sea posible, sino aquellos casos en que la ley expresamente regula supuestos en los cuales el representante legal, en este caso los padres, toman interés personal para sí en la administración de los bienes del pupilo, realizando negocios que a ellos los benefician, ¿no? Y que perjudican el patrimonio de su representado legalmente, ¿no? De sus hijos, ¿no? Y estos son los casos. Las provisiones relativas a la enajenación de los bienes de hijos se refiere a los bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo, ya no sé si esto sigue así, ¿no? Hace hartos años que pasé por civil, pero entiendo que sigue así, que bueno, si el padre, ¿no?, quiere enajenar los bienes de sus hijos, ¿no?, que están sujetos a su patria potestad y que son menores de edad, los bienes inmuebles requieren de autorización judicial. A eso se refiere a la ley. Entonces, por ejemplo, si los promete venderlos, si prometiera venderlos, esto y es que estos casos son súper comunes, promete en la práctica, promete vender los bienes de su hijo. La promesa está sujeta a la prohibición legal, a la autorización legal. Profesor, disculpe que le preguntaba, pero tengo entendido que además de eso, la enajenación debe hacerse pública subasta. Sí, por eso, son las normas que están ahí en el código. Requiere autorización judicial, además en público. Claro. Y cuando este representante legal es distinto a los padres, porque a veces ocurre que el cuidado personal lo tiene alguien distinto al padre o a la madre. Ya, bueno, entiendo que en ese caso las normas se hacen extensivas, ¿no? No habría problema en hacerlas extensivas. ¿No habría objeto ilícito por un acto previsto por la ley o causa ilícita del contrato de promesa, y por ende eso sería nulo porque no se puede hacer la compraventa sin la autorización judicial? O sea, hablamos civilmente. Ya, es que es tomar interés. Eso se refiere, el delito de negociación incompatible consiste en tomar interés para sí, ¿no?, o para un tercero. Por ejemplo, que a mí me interese venderlo porque yo me gano una comisión con la venta, ¿ya? Si esa comisión que me estoy ganando con la venta perjudica, ¿y cuándo es cuando perjudica el patrimonio del pupilo? En los casos, por ejemplo, en que se vendiera, incluso con autorización judicial, en pública subasta, muy por debajo del valor comercial del bien. Por ejemplo, ese podría ser un caso, ¿no? Ahora, el problema está en que si genera el perjuicio, produce, entiendo yo, que el tipo se traslada a la administración desleal, si hay perjuicio. Y lo que sanciona la ley en el delito de negociación incompatible es como una suerte de acto preparatorio de la administración desleal, porque lo que sanciona es el tomar interés, ¿no? La celebración de ese contrato en el cual se toma interés supone necesariamente la ejecución del tipo. Si hay perjuicio, se traslada a la administración desleal. Profesor, una consulta. Tati, tú mejor da la palabra. Sí, Porque perdón. Lo Lo que pasa es que había una pregunta de primero. Muchas gracias. Sí, profesor García, profesor, si yo como administrador voy haciendo actos sucesivos, para hacerlo decir, voy firmando cheques y que van provocando este perjuicio, son delitos. Es la clásica discusión. Todos los casos que se han resuelto hoy en Chile entienden que es un solo delito. Ahora, hasta donde yo he revisado, hay pocos juicios que hayan llegado, hay pocos casos que hayan llegado a juicio oral. Pero todos los casos que son parecidos a lo que ustedes señalan,
se han entendido como un solo delito. Pero además han entendido, y esta es la parte llamativa, que ese delito es tanto administración desleal como apropiación indebida al mismo tiempo. Es una cosa rarísima. Pero en principio debería ser un solo delito. Porque se trata de actos de administración. Claro, son un conjunto de actos de toma de decisiones. Y claro, y todo eso, a partir de todo ese conjunto de actos, se determina la relación de causalidad y de imputación en relación al resultado. Yo quería decir algo, sí, respecto de lo que... o sea, la hipótesis que ustedes estaban discutiendo es una hipótesis que sí puede ser subsumida en la administración desleal. O sea, y de hecho es la cualificada, la del tutor, es especialmente cualificada con una pena mayor. Pero además uno podría decir, bueno, el marido que administra la sociedad conyugal también puede estar subsumida en el tipo penal. Porque es administración, y la administración es el prototipo de ceder el ámbito organizacional de alguien a un tercero. Es precisamente la hipótesis prototípica. La pregunta va principalmente en administración desleal. Siempre se nos enseñó que administrar no implica enajenar. Entonces yo tengo esa duda de por qué incluyen ustedes enajenar bien inmueble. Se me explicaba, por ejemplo, en derecho civil, que si yo tenía, no sé, 50 ovejas y tenía que administrarla, tenía que devolver las mismas 50 ovejas. Buena pregunta. ¿Por qué se llama administración desleal? Porque, ya. No, de hecho tenemos ese problema hoy en día en la dogmática. No, es por tradición. Se llamó Untreue, el delito en Alemania, y siempre se tradujo como administración desleal, y quedó así. Algunas personas hablan de administración fraudulenta, otras de desleal, y entre los profesores que han tratado el tema, algunos sostienen que no solamente es prototípica la situación de la administración, sino que es la única. O sea, solo las administraciones. Yo soy de la idea contraria. Sin embargo, lo claro es que el tipo penal se construye sobre la idea de tener o estar a cargo, y luego establece alternativamente dos hipótesis, de salvaguardia y de gestión. Y por lo tanto, efectivamente, funcionalmente el estar a cargo puede consistir en hacer crecer el patrimonio. De hecho, una omisión en torno a no hacer crecer el patrimonio puede ser una hipótesis de administración desleal. Por lo tanto, va a depender si es de salvaguardia o de gestión. Pero también podrían estar capturadas hipótesis en que una persona solo tiene que custodiar, en el fondo, esta idea de garante de protección simplemente. Podría ser, eso es discutible, pero en principio yo no veo grandes problemas para eso. O con la destrucción también puede ser. Claro. La destrucción del patrimonio puede ser una administración desleal. Si usted, deja que las hojas se mueran Claro, no la alimenta por la vía de la omisión. Claro. Podría ser. De hecho, la hipótesis de la infidelidad persigue captar precisamente todo ese tipo de hipótesis. Por eso da lo mismo que sea de acción o de omisión. Pero lo llamativo de nuestro tipo es que agrega esta cláusula modal. O sea, no nos da lo mismo cómo fue ejecutado. Es un modo de ejecutar especialmente o manifiesta, ostensible, evidente, ex ante, antes de la ejecución de la conducta, no ex post. El gran problema de la administración desleal como tipo penal es que nosotros ya sabemos cuando estamos imputando que alguien fue lesionado. Entonces, la tendencia es imputar a partir de criterios ex post. O sea, como ya sabemos que alguien se lesionó, bueno, evidentemente tenemos que sancionar. Entonces, por eso toda la construcción que yo les he ofrecido supone un análisis ex ante. Vale decir, ex ante es manifiestamente contrario al interés o manifiestamente desleal. Necesita prototípicamente ser ex ante. Y esa es la propuesta en el fondo. Bueno, ahí el problema está con la mala administración. Por ejemplo, los casos difíciles son: las ovejas no dieron tanta lana porque los materiales no eran los buenos, o en realidad podría haberse incrementado la producción de ovejas y en vez de 50 haber devuelto 70 en un año o 65 según como un estándar general. Entonces, si eso es o no administración desleal, el caso, por ejemplo, el del tío de Arturo Vidal, ¿no? Hizo un resort ahí en Chicureo y no le resultó el negocio, se gastó toda la plata. Entonces la pregunta es si eso es administración desleal o no. Claro, la propuesta mía es decir, mire, no,
los fracasos en la administración son naturales en los negocios. Los riesgos son naturales en los negocios. Y por lo tanto es necesario cualificar el injusto. Incluso podrían haber injustos civiles que podrían efectivamente traer como consecuencia indemnizaciones civiles. Pero en el caso penal es necesario cualificarlo. Y en el caso del abuso está suficientemente cualificado porque asumió un riesgo en contra de las instrucciones. Entonces es suficientemente desleal y cualificado, no necesitamos cualificarlo más. Pero en el caso de la infidelidad son los riesgos insuficientes. Y por lo tanto mi propuesta de interpretación es cualificarlo sobre la base de la idea de manifiestamente desleal. O sea, leer toda esa cláusula no a partir de una lógica ex post, sino de una lógica ex ante. O sea, y además un delito doloso, y por lo tanto el conocer del dolo debe comprender esta idea de manifiestamente desleal. Antes debo saber que estoy efectivamente emprendiendo un riesgo, pero un riesgo en contra de los intereses del titular, del principal. Y ahí más o menos podemos resolverlo. Ahora no es tan fácil. Hace algún tiempo un autor alemán sacó precisamente un artículo que decía en contra del modo propiamente desleal. O sea, no existe un modo propiamente desleal, dice este autor alemán. Yo estoy en eso, en el fondo tratando de rebatirle, no, si existen modos propiamente desleales, de lo contrario el legislador se equivocó. Eso diría. Vamos a dar una última pregunta. Sí, bueno, en primer lugar agradecer por permitirme ingresar y poder escuchar esta muy interesante charla, ¿no? Mi pregunta sería más que nada para el segundo profesor. Respecto, bueno, dos preguntas. Uno respecto al bien jurídico. Bueno, yo vengo de Perú, vengo de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de América. Y entonces el bien jurídico respecto al delito de negación incompatible es allá la administración pública. Quisiera saber aquí cuál es el bien jurídico protegido en ese tipo penal. Y mi segunda pregunta es, en uno de los supuestos muy interesantes que señaló es, en el caso de que el delito de negación incompatible sea un delito de peligro concreto, porque entiendo que es un peligro abstracto, no es un peligro concreto, pero en el caso sea peligro concreto, indica que primero debería haber una sanción administrativa, pero en caso si fuera así, si hubiera una sanción administrativa para luego iniciar una investigación o para que se subsuma el tipo penal, ¿no se aplicaría aquí el nivel civil? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Ya, bueno, las respuestas a las preguntas no son fáciles, ¿no? Porque primero de este delito efectivamente parece tener diversos bienes jurídicos, ¿no? O más bien no ser uno solo el bien jurídico protegido, ¿no? Si uno ve las distintas hipótesis podrían configurarse sobre la base de distintos intereses de protección. Por ejemplo, el caso del numeral 1, el empleado público, sí, ahí claramente en la función pública. De hecho, naturalmente en Chile quienes abordan este delito lo hacen dentro de los delitos funcionarios, ¿no? Pero después tenemos el árbitro, el liquidador concursal, ¿no? Entonces, el árbitro o el liquidador concursal son personas que se encuentran dentro del concurso de acreedores en los ámbitos de los delitos de insolvencia punible y esos que afectan los delitos de insolvencia. ¿Cuál es el bien jurídico protegido allí, ¿no? Si además tenemos que la ley sanciona, por ejemplo, dentro de este mismo ámbito al perito que se interesa de cualquier forma en una negociación o contrato respecto de los bienes que debe tasar, por ejemplo. Después está el director o gerente de una sociedad anónima abierta o especial, que toma interés para sí o para sus partes relacionadas en una negociación. Entonces ahí en esos casos parece ser, o en los restantes, que el bien jurídico protegido no es la función pública, sino que más bien puede ser una suerte de orden socioeconómico, algunos le llaman así si es que existe eso, ¿no? Pero son distintos bienes jurídicos protegidos, no hay uno solo, ¿no? En el Código Penal peruano, en la parte especial, no sé si sucede lo mismo en distintas regiones, es que está dividido por títulos. Bueno, el segundo libro del Código Penal está dividido por títulos y el título donde está incluido el delito de negación incompatible está en el título de delito contra la administración pública. Es decir, al menos en el Código Penal peruano lo determina el Código Penal, el título.
y bueno, cada vez es distinto, nos pasa un poco más a analizar el Código Penal, pero allá el título ya determina en qué delitos están incluidos en ese título. Mira, aquí está el código lo regula en Chile en los fraudes y exenciones ilegales. No tiene nada que ver con los impuestos, ¿no? Con las tasas ni con ninguna de esas cosas. Entonces, la ubicación que pueda tener el delito en control del código a veces no da referencia mucho de cuál es su contenido injusto. Y bueno, respecto de la cuestión de la naturaleza administrativa o no, si se subsume, eso es un problema todavía más complejo, ¿no? Porque hay muchos criterios jurisprudenciales al respecto. Y también doctrinales. En Chile hay algunos que creen que es totalmente independiente una de otra, que puede subsistir la sanción administrativa en conjunto con la sanción penal. El Tribunal Constitucional tiene una tesis diferente, dice que existiendo la sanción administrativa no puede haber sanción penal si comparten el mismo núcleo de injusto. Lo he dicho a propósito de los delitos de mercado de valores, ¿no? Y las multas aplicadas a los delitos de mercado de valores. Entonces, en la jurisprudencia también, a propósito de casos de corredoras de bolsa a los cuales se ha aplicado la ley de mercado de valores, las sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia, decía que bueno, si le aplicaron las normas que están, las sanciones administrativas que están en la ley de mercado de valores, no se le pueden aplicar las normas penales, porque es el mismo núcleo de injusto, o sea, es la misma conducta, fundamenta la sanción administrativa y fundamenta la sanción penal. Déjame decir algo. Me gustaría decir algo al respecto, solo para aclarar que estamos en un embrollo, estamos en un problema. O sea, no es que esa sea la solución. No, para nada. No. El gran problema es que la Comisión para el Mercado Financiero aplicó tipos penales para sancionar administrativamente. Sí. Ese es el problema. Por lo tanto, no solamente la infracción a una misma norma de conducta, sino que adicionalmente utilizó la misma norma de sanción, el mismo tipo penal, el antiguo 59A. Y por lo tanto, no es que esto sea ni que la Corte ni el Tribunal Constitucional estén ofreciendo realmente una solución correcta. Es mucho peor. Yo creo que en el caso de la negociación incompatible, el bien jurídico en realidad es un bien jurídico individual, no es colectivo. Solo que todas las hipótesis suponen una infracción a distintos ámbitos, en el caso del fraude al fisco, por ejemplo, o en el caso de la negociación incompatible en la primera parte, referido al ámbito de la administración. Pero es inversamente proporcional a cómo está construido la malversación, por ejemplo. La malversación es el bien jurídico, claramente, el colectivo, sin embargo, considera aspectos relativos a bienes jurídicos individuales o intereses individuales. En este caso no, sería lo contrario. Parece que he terminado. Sí. Gracias.